Pueden ir trasladando ya las preguntas cuando quieran. Yo, si Gonzalo me permite, voy a empezar por Peter, por una duda que tengo, además, ya desde hace un tiempo. El agua es un derecho de la humanidad y está claro que o gestionamos mejor los recursos que tenemos y hacemos unas políticas más eficientes e invertimos en infraestructuras o esto se acaba, por así decirlo. El caso es que esta visión quizá no está tanto en la sociedad del día a día, pero sí empieza a estar presente, por ejemplo, en fondos de inversión, en los mercados, y estamos viendo de un tiempo a esta parte que cada vez hay más fondos de inversión que invierten en empresas relacionadas con el agua, en compañías que se dedican a la explotación de los recursos hídricos, etcétera. ¿Existe el riesgo, que se está empezando a poner también el debate sobre la mesa, de que se pueda llegar a especular con el agua y efectivamente esas personas que están en riesgo de exclusión social tengan más difícil el acceso porque se encarezca? Well, that's a very fundamental question. I think in general terms, and it was, I suppose, in some of the figures that I mentioned, actually, there was one figure I didn't correctly put in my presentation. The cost in the Netherlands is 7.5 billion and not 750 million. So get that right. The acceptance or the awareness of the general public towards these issues is generally low. Actually, for the Netherlands, it was one of the key conclusions. You've got it. You're a global reference, but you've organized it in such a way that it seems that it is a natural a cause of things, and the awareness, even in the Netherlands, living below sea level of the general public, is extremely low, and this is a risk in itself. I agree. Certainly, if the costs are going up, and every household will feel the cost, and so I think, for that reason, but it is perhaps even political, to establish water as a human right, to establish it as a public sector by definition, in which you have to cooperate with private companies and come up with all kinds of PPP arrangements. I think that is the obligation and the task of our leadership, of our political leadership, of our people in charge of municipalities, or however it is organized in your particular case. So leadership is needed, but it has to be an engaged leadership which connects to the people, because they are not stupid. The people they voice their concerns, they have other things to care about. So you have to have a sort of and this is the trick, I don't know how to do it in your particular, but from the one hand you have to have let's say a centralized vision on where to go, and the other end you have to connect to people, to engage them, to make them responsible, and find ways to govern all of that. And it is tremendous. If it was easy, we wouldn't be sitting here. Sí. Luego le pregunto a Peter también con una pregunta que me ha llegado relacionada para él precisamente sobre esta cuestión, pero yo le quería preguntar a Gonzalo, has hablado de que el precio del agua en España es irrisorio y últimamente el debate está sobre la factura de la luz, que parece que está subiendo semana tras semana y todo el mundo está preocupado por la factura de la luz, y efectivamente la factura del agua no nos preocupa. ¿Es necesario que la gente tome conciencia de que el agua no es gratis? Porque da la sensación de que el agua es gratis y el agua no lo es. Y por otro lado, ¿está preparada la gente para asumir que un bien público, que como es el agua, tiene que pagar más por él? Porque parece que por la electricidad sí que asumimos que tenemos que pagar más porque son compañías privadas, pero parece que como el agua es de todos, no hay que pagarla. ¿Cómo podemos abordar este problema? Sí, sobre estos temas hemos discutido muchas veces en el foro. Vivimos cierta confusión conceptual en relación a estos temas y se da la paradoja de que por un lado pensamos que el agua es de todos y por otro lado pensamos que como es un bien público no es de nadie. Es decir, es de todos en determinados momentos, pero en otros momentos nadie se quiere hacer cargo del agua.
Por otro lado, la mayor parte de los ciudadanos, aunque no lo hagan de manera explícita, pero en el día a día mantienen una relación fugaz con el agua. Abren el grifo y al poco tiempo ese agua ya ha desaparecido. Pero antes de que ese agua llegase al grifo y después de que salga del retrete, han ocurrido muchísimas cosas. Y no estamos siendo capaces de explicar todo esto. Por ejemplo, cuando decía antes que al abrir el grifo estamos consumiendo energía, deberíamos ser capaces de explicarle al ciudadano que el 40% de la energía del ciclo urbano del agua tiene que ver con la depuración de las aguas residuales, es decir, con algo que ya no va a haber, que ya va a ocurrir fuera de su alcance. Pero es importante que entendamos que esa labor es esencial. En algún momento hemos señalado, por ejemplo, que la discusión fundamental no debería centrarse sobre el nivel de la tarifa, sino sobre el diseño de la tarifa. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que en términos relativos lo que se paga por los servicios del ciclo urbano del agua en España y en muchos otros países es mucho menos de lo que pagamos por otros servicios locales, en la práctica hay una parte que también tenemos que pagar a través de impuestos, de otros tributos o de transferencias. Y es importante reconocer que cuando no estamos pagando nosotros, en realidad también estamos pagando porque hay una pérdida de bienestar asociada. Es decir, si no nos hacemos cargo, por ejemplo, de las externalidades ambientales, de los costes externos asociados a la depuración de nuestras aguas residuales, si confiamos todo a las depuradoras en lugar de trabajar en la restauración de nuestras masas de agua y ser capaces de contribuir al mantenimiento de diversidad biológica, de servicios ecosistémicos, es decir, trabajar en alta en los ríos también, si no somos capaces de hacer todo esto, el deterioro de la calidad ambiental se traduce en una pérdida de bienestar, es decir, lo terminamos pagando por otra vía. Entonces es muy importante entender que ni el agua es gratis, por supuesto, y si fuese gratis yo desconfiaría. Es decir, yo confío mucho en que las empresas de servicios de agua, públicas, mixtas o privadas, hacen su trabajo hasta el punto de garantizar que el agua de grifo, no solo en esta ciudad, sino en todo el país, es el producto de consumo humano que tiene mayores requisitos sanitarios. Sí, esta... If I may comment, I think that is essential to invest in education. Start with the children. The next generation will get these externalities, and some of what we have done wrong will be transferred to that generation. So the Director General should also talk to his colleague from education and invest in this. Start with the little children and make them aware, and then that is a basis to get things right. I'm convinced of that. Sí, esto me sirve para hacerles una reflexión que me estaba planteando precisamente respecto a invertir en educación. Es verdad que siempre que se ha hecho una campaña de concienciación sobre el agua, al final la imagen es la misma. Es el anuncio de televisión, por ejemplo, de cierra el grifo y la siguiente imagen es un campo seco, o no tires el papel por el váter y la siguiente imagen es un campo seco. Pero la gente no sabe y no es consciente y no conoce el funcionamiento del ciclo del agua. ¿Por qué no se aborda desde las administraciones, que son los que tienen que hacer esa campaña de educación, por qué no se aborda este problema? To me? Cualquiera de los dos. I don't know why you don't do it here. I know that there's a lot on the plate of teachers. My wife is a teacher, has been for 30 years, and when I have let's say a nice a project or a nice lesson on water, she said, yeah, but there's other things. There's math and language and history, etc., and geography. So you have to be smart, and we're developing different programs for that right now to sort of intervene and connect it to the history lesson, to connect it to geography, to connect it to economy lessons in secondary schools. So we have to be smart about it and also make the nexus in terms of education with other parts of the educational system. But again, the cost of inaction, back to the global picture, the cost of inaction in terms of GDP is much higher than the cost of action. If it costs 1.26% of GDP in the Netherlands to get it right, and the cost of inaction has been calculated to be in the order of 5 or 6%, then it is to our leadership to overcome this, to invest in education, but also to take action regarding what it may take.
because if not, the next generation will certainly not be as wealthy and prosperous as the current one. Sí, bueno, espero que hayan contestado a Félix González, que justo preguntaba en este sentido. Esta pregunta es para Gonzalo. En el contexto de escasez actual parece imprescindible apostar por la eficiencia en el uso de los recursos. ¿Cómo se consigue y qué papel han de desempeñar los actores públicos, privados y sociedad civil del sector? Sí, no, la eficiencia es fundamental. Esta debería ser una de las grandes apuestas de cualquier política en relación al agua. Pero es importante salir de esta lógica de creer que las grandes ganancias en eficiencia en el ciclo urbano del agua se consiguen en los hogares, cuando en realidad se consiguen en la red, y tenemos que trabajar mucho en el reemplazo de activos y en la gestión de activos que ya han quedado envejecidos, en lugar de centrar toda la atención en decirle a los niños que sean cuidadosos en casa con el uso de agua. Ambas cosas son compatibles y necesarias. Bien, en términos de eficiencia tenemos que ser capaces de señalar algunos riesgos. Por ejemplo, hace 10 años, entre el año 2006 y el año 2007, en España se hizo un esfuerzo muy importante. Se invirtieron 3.000 millones de euros para modernizar un número muy importante de hectáreas, cientos de miles de hectáreas, con la esperanza de obtener un ahorro de 3.000 millones de metros cúbicos. Y se consiguió. Y hay datos que acreditan que esas mejoras de eficiencia se consiguieron. Pero, sin embargo, el beneficio no ha sido disfrutado por toda la sociedad en su conjunto. Ni han mejorado los caudales ecológicos, ni han mejorado niveles piezométricos en acuíferos sobreexplotados, porque esas ganancias individuales no se han transferido a las cuencas. Bien, ¿cómo podemos hacer? Tenemos que ser capaces de acompasar desarrollos tecnológicos, modernización de regadío, con medidas económicas que permitan acompasar estas inversiones para garantizar que no se produce un efecto rebote vía precios o que no se produce un desbordamiento de las expectativas en proyecciones de la demanda a través de aumento de la escala. Es decir, aquí hemos sido capaces de ver un efecto muy similar al que ocurre con nuestros vehículos. Nosotros ahora no necesitamos 10 litros de combustible para recorrer 100 kilómetros, sino a lo mejor solo 5, pero sin embargo utilizamos el coche más y tenemos más coches. Ese efecto de escala se come todas las ganancias individuales en términos de eficiencia. Entonces hay un esfuerzo muy importante que hacer. Yo creo que ahora que se está poniendo tanto énfasis en la utilización de tecnologías smart para el sector del agua, es muy importante reconocer que lo que ha de ser inteligente también es la gobernanza del agua. Si no somos capaces de modificar determinadas cuestiones institucionales, determinados incentivos económicos, esas tecnologías, que son un instrumento valiosísimo, nunca van a ser capaces de generar el impacto en términos de bienestar que vamos buscando. Sí, comentabas antes que las infraestructuras, en el caso de España sobre todo, se están quedando obsoletas. Me da la sensación de que siempre nos pilla el toro, en vez de a lo largo de los años ir invirtiendo poco a poco para ir renovando todas esas infraestructuras. Ahora tenemos que encontrarnos de golpe con un problema y hacer una inversión mucho mayor que si la hubiéramos hecho periódicamente en el tiempo. ¿De qué inversión estamos hablando? ¿Y España está preparada para acometerla? Bueno, en la práctica estamos en este momento reponiendo anualmente menos de un 1% de esa red de abastecimiento y esa red de alcantarillado que he señalado que están en mal estado. Pero no caigamos en la idea de pensar, y además el foro siempre enfatiza mucho en esta idea, no caigamos en la idea de pensar que estas cosas solo ocurren en España. Este año, el Bronx, en el norte de Manhattan, tiene que invertir 2.200 millones de dólares para reponer redes que tienen ya más de 70 años. ¿Sí? Y ahí hay un desafío para el contribuyente del Estado de Nueva York, hay un desafío para el operador de los servicios en el Estado de Nueva York. Y hay muchos otros lugares de Europa donde esto está ocurriendo. Cuando en el año 2011 se sancionó a España por el incumplimiento de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, en el año 2012 hubo un informe de la Comisión Europea que hizo una estimación. ¿Cuánto necesitábamos invertir para superar la brecha en relación al cumplimiento de esos objetivos de depuración? Y básicamente nos vino a decir que necesitábamos invertir 3.000 millones de euros. Bien, esos 3.000 millones de euros, si los invirtiésemos, ¿sí? Porque esto ocurrió en un momento en el que los esfuerzos de consolidación fiscal llevaron a que se desplomase la inversión pública. Pero si los invirtiésemos, solo nos pondrían al día con los requisitos básicos de esa directiva. Y aún así, tendríamos que enfrentarnos
a la gestión de contaminantes atmosféricos que derivan del agua de lluvia, sobre todo en grandes áreas metropolitanas. Tendríamos que enfrentarnos a contaminantes emergentes y contaminantes orgánicos persistentes, que la mayor parte de las plantas depuradoras, no solo españolas, sino de Europa, no son capaces de detectar y, por supuesto, tampoco de tratar. Y nos tendríamos que enfrentar al tratamiento de nutrientes procedentes de la agricultura, que es el mayor usuario de agua. Es decir, habríamos avanzado mucho y todavía tendríamos todo por hacer. Entonces llegamos tarde. Esta pregunta va para Peter. ¿Qué incentivos pueden tener los operadores para utilizar indicadores de desempeño que determinen la calidad de la prestación del servicio? Well, we have national standards, and a lot of those are derived from European directives concerning water quality and ecology. We have safety standards concerning our flood defenses, and it is a rather, let's say, complicated situation. So I would argue that most of what we do as operators, I consider myself to be an operator, although a public operator, for irrigation, drainage and wastewater treatment, and we have to cooperate with the municipality because they run the sewage system, and there's the national government, so a lot of stakeholders and operators having to work together. But 90%, perhaps, I've never really calculated it, of what we do, we can measure that against objective measures, indicators, and so we have to deliver. And actually, so I'm a chair of a water board. There are 20 water boards, and every year we produce a report, every 2 years I should say, where we compare. So it's a benchmark. And that is also something in our board. We have to present this, and they look at my water board and then the neighbors, and why are they cheaper, and why are they better? Why don't you meet the standards? And they do. So again, have this dialogue, have this debate, and transparency is key about it. If you're not willing as a public servant to be open about the data, to be open about your objectives, to be open about your deliverables and what you have accomplished, then the debate becomes politicized, and to a certain extent it will always be, but be open and transparent. And that's a cultural thing almost, and it differs from country to country. I'm aware of that, but that would be my advice. Try to be as transparent as possible, take the people serious, and have this debate, and it'll change over time. I mean, we have now 20 water boards, and they are responsible for almost all of that infrastructure. 50 years ago, we had 2,000 water boards. I listened to your 8,000 municipalities. We had 2,000 water boards, independent. They were all taxing. But because of efficiency and effectiveness, and also to have the proper discussion at the proper scale, we have merged them in 50 years from 2,000 to 20. And so never take it for granted that the things that were happening in the past should also be the avenue to the future, because it isn't. You have to be willing to get your own position into the discussion. Bueno, yo creo que podríamos estar exprimiéndoles toda la mañana a estos dos expertos, pero el café se va a convertir en aperitivo porque ya vamos con un poco de retraso. Entonces, si les parece y no tienen ninguna pregunta más, pues lo dejamos aquí, hacemos una pausa y luego retomamos con la siguiente mesa. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer.